No veo la miseria que hay, sino la belleza que aún queda. Ana Frank. La biografía y legado de Ana Frank. Ana Frank fue una niña judía que vivió durante la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia en tiempos de oscuridad. A través de su diario, que escribió mientras se escondía de los nazis, nos dejó un testimonio valioso de su vida y los horrores del Holocausto. En este vídeo, exploraremos la biografía de Ana Frank, su experiencia durante la guerra y cómo su legado ha dejado una huella imborrable en la historia. Los primeros años de Ana Frank. Nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt del Meno, Alemania. Ella era la segunda hija de Otto y Edith Frank, una familia judía que vivía una vida tranquila y feliz. Ana tenía una hermana mayor llamada Margot, con quien compartía una estrecha relación. Durante sus primeros años, Ana disfrutaba de la escuela, los amigos y las actividades típicas de una niña de su edad. La llegada de Adolf Hitler y los nazis. En 1933, Adolf Hitler y su partido nazi llegaron al poder en Alemania. Con su ascenso al poder, los judíos enfrentaron crecientes restricciones y discriminación. La familia de Ana Frank se vio obligada a abandonar Alemania y se mudó a Ámsterdam, Países Bajos, en busca de seguridad y libertad. La vida en Ámsterdam. En Ámsterdam, Ana Frank continuó su educación y se adaptó a su nueva vida. Se hizo amiga de vecinos y compañeros de clase, y llevaba una vida relativamente normal. Sin embargo, en mayo de 1940, los alemanes invadieron los Países Bajos y la situación de los judíos empeoró drásticamente. La persecución de los judíos. A medida que los nazis intensificaban la persecución de los judíos, la familia Frank se vio obligada a esconderse para evitar ser arrestada y enviada a campos de concentración. En julio de 1942, la familia se mudó a un anexo secreto ubicado en la parte trasera del edificio donde Otto Frank tenía su empresa. El diario de Ana Frank. Durante los más de 2 años que pasaron en el escondite, Ana Frank escribió en su diario varios aspectos de su vida y sus experiencias durante el tiempo que estuvo escondida. A continuación, te menciono algunos de los temas principales que tocó en sus escritos. Su vida cotidiana en el anexo. Describía la rutina diaria y las actividades que llevaba junto con los demás escondidos. Hablaba sobre las tareas domésticas, las comidas, el miedo constante de ser descubiertos y la necesidad de permanecer en silencio durante el día. Relaciones personales. Escribía sobre sus relaciones con los demás ocupantes del anexo, incluyendo a su familia, los Van Pels y Fritz Pfeffer. Compartía sus pensamientos y sentimientos sobre las tensiones y los momentos de unión que experimentaban en el pequeño espacio donde se encontraban. Sueños y esperanzas. A pesar de la difícil situación en la que se encontraba, Ana expresaba sus sueños y esperanzas para el futuro. Soñaba con convertirse en escritora y periodista, y anhelaba una vida en libertad y paz una vez que la guerra hubiera acabado. Reflexiones sobre la guerra y el Holocausto. Ana reflexionaba sobre los horrores del Holocausto y el sufrimiento de los judíos. Cuestionaba por qué existía tanta crueldad en el mundo y expresaba su deseo de que la humanidad pudiera aprender de los errores del pasado para construir un futuro mejor. Desarrollo personal. A medida que pasaba el tiempo, Ana experimentaba un crecimiento personal y reflexionaba sobre su identidad, sus emociones y su conexión con el mundo exterior. Expresaba sus inquietudes adolescentes, sus altibajos emocionales y su deseo de encontrar su lugar en el mundo. El diario de Ana es un testimonio poderoso y conmovedor que muestra la humanidad en medio de la adversidad. A través de sus palabras, podemos entender su lucha por la supervivencia, su búsqueda de significado y su anhelo de libertad en un mundo destruido por la guerra. La vida en el escondite. La vida en el escondite para la familia Frank era muy difícil, como estar en una gran aventura pero también muy peligrosa. Imagina que tienes que vivir en un lugar pequeño, sin poder salir ni hacer ruido durante el día. El escondite de Ana Frank era un lugar secreto en la parte de atrás de un edificio donde su papá tenía su empresa. Ana, su hermana Margot, sus papás y otras personas tuvieron que esconderse allí para no ser capturados por los nazis, que querían hacerles daño por ser judíos. Tenían que ser muy cuidadosos y silenciosos para que nadie los descubriera. El espacio era muy limitado y tenían que compartirlo con otra familia y un dentista. Había momentos en los que se sentían tristes y asustados, pero también trataban de hacer cosas para distraerse y mantener la esperanza viva. Para evitar ser descubiertos, tenían que permanecer en silencio durante el día y solo podían moverse por el escondite cuando era seguro. Pasaban mucho tiempo en una habitación pequeña y tenían que compartir una cocina y un baño. No podían encender la luz de noche ni abrir las ventanas para que nadie los viera. A pesar de todas las dificultades, Ana encontraba consuelo en la lectura, la escritura y su imaginación. Ella llevaba un diario en el que escribía sobre sus pensamientos, sueños y miedos. Era como tener un amigo en el papel, alguien con quien podía compartir todo lo que le pasaba. A veces, había discusiones y tensiones entre las personas que estaban escondidas, porque era difícil vivir en un espacio tan reducido, pero también había momentos de unión y apoyo mutuo.
Se cuidaban y se apoyaban entre sí, tratando de mantenerse fuertes a pesar de las circunstancias difíciles. La vida en el escondite era una mezcla de emociones. Había días en los que se sentían tristes y extrañaban su vida anterior, pero también había días en los que encontraban formas de divertirse y sentirse esperanzados. Aunque no podían salir, Ana soñaba con el día en que todo volvería a ser normal y podrían vivir en libertad sin tener que esconderse. Esa vida fue una experiencia dura para la familia Frank y las demás personas que estaban allí, pero también nos enseña sobre la fortaleza y la esperanza que podemos encontrar incluso en los momentos más complicados. La relación con los demás escondidos. Durante su tiempo en el anexo, Ana compartió el espacio con otra familia judía, los Van Pels, y un dentista llamado Fritz Pfeffer. Aunque la convivencia era difícil debido al espacio reducido, aprendieron a apoyarse mutuamente y a encontrar momentos de alegría y camaradería en medio de la adversidad. La traición y la captura. Trágicamente, en agosto de 1944, el escondite de Ana Frank y los demás fue descubierto. Fueron delatados a las autoridades nazis. La Gestapo arrestó a todos los ocupantes del anexo y los enviaron a campos de concentración. Este fue el comienzo de un periodo de sufrimiento y horror para Ana y su familia. Los últimos días de Ana Frank y su hermana Margot fueron llevadas al campo de concentración de Bergen-Belsen. Allí, las condiciones eran inhumanas y la falta de alimentos y cuidados médicos causaron un deterioro rápido en la salud de las hermanas. Trágicamente, Ana y Margot murieron en marzo de 1945, poco antes de que el campo fuera liberado por las fuerzas aliadas. El descubrimiento del diario y su legado. Después de la guerra, el único miembro de la familia Frank que sobrevivió fue Otto, el padre de Ana. Fue en el anexo donde se encontró el diario de Ana y Otto decidió cumplir el deseo de su hija de publicarlo. El diario de Ana Frank se convirtió en un testimonio conmovedor y una ventana a los horrores del Holocausto. Su historia ha sido leída y estudiada en todo el mundo, inspirando a millones de personas con su valentía y su lucha por la esperanza en tiempos oscuros. Quiero hacer un énfasis en Otto Frank. ¿Se imaginan sobrevivir a una de las peores guerras de la historia? Pero tu esposa e hijas no lo lograron. ¿Se imaginan lo que sintió Otto? No encuentro palabras para definir los sentimientos del señor Frank. Pero eso tuvo que ser peor que el dolor. Continuamos. El impacto de Ana Frank en la conciencia mundial. El diario de Ana Frank ha dejado una huella profunda en la conciencia mundial. A través de sus palabras, los lectores han podido comprender la humanidad, la resiliencia y el poder de la esperanza en medio de la adversidad. Ana Frank se ha convertido en un símbolo de resistencia, tolerancia y lucha contra la injusticia. La casa de Ana Frank. En Ámsterdam, se encuentra la casa de Ana Frank, el lugar donde Ana y su familia se escondieron durante la guerra. La casa se ha convertido en un museo dedicado a preservar la memoria de Ana y difundir su historia. Los visitantes pueden recorrer el anexo secreto y ver el diario original, así como aprender más sobre el contexto histórico en el que vivió. El mensaje de Ana Frank para las generaciones futuras. A través de su diario, Ana dejó un mensaje poderoso para las generaciones futuras. Nos recordó la importancia de la tolerancia, el respeto y la compasión hacia los demás, sin importar su origen étnico o religión. Su legado nos insta a luchar contra la discriminación y el odio, y a trabajar juntos para construir un mundo mejor. Adaptaciones y obras inspiradas en Ana Frank. La historia de Ana Frank ha sido adaptada en varias ocasiones en películas, obras de teatro y proyectos educativos. Estas adaptaciones han contribuido a difundir aún más su historia y llegar a audiencias de todo el mundo. Además, numerosos libros y documentales han explorado diferentes aspectos de su vida y el impacto que tuvo en la sociedad. Reconocimientos y premios póstumos. A lo largo de los años, Ana Frank ha recibido numerosos reconocimientos y premios póstumos en honor a su valentía y su legado. Entre ellos se encuentran la concesión de la ciudadanía honoraria de diversos países, la inclusión de su diario en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y la creación de becas y programas educativos en su nombre. La influencia duradera de Ana Frank. Aunque Ana Frank murió a una edad temprana, su influencia sigue siendo significativa en la actualidad. Su historia nos recuerda la importancia de proteger los derechos humanos y trabajar por la paz en el mundo. Su diario continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión, y su valentía sigue tocando los corazones de personas de todas las edades. Preguntas más frecuentes de los usuarios. ¿Qué fue lo más importante que hizo Ana Frank? Lo más importante que hizo fue escribir un diario mientras se escondía de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En ese diario, ella compartió sus pensamientos, sus sueños y las dificultades que enfrentaba. Su diario se convirtió en un testimonio importante de los horrores del Holocausto y en un símbolo de esperanza y resistencia. ¿Quién es el traidor de Ana Frank? El traidor fue una persona que reveló el escondite de Ana y su familia a los nazis. Su identidad no fue revelada con certeza. Hay muchas suposiciones, sin embargo no hay pruebas sólidas para afirmar quién fue el delator.
¿Por qué Ana Frank le puso Kitty a su diario? Le puso el nombre de Kitty a su diario porque imaginó que estaba escribiendo sus pensamientos y sentimientos a una amiga imaginaria. Le daba vida a su diario y le permitía expresarse de manera más íntima. ¿Por qué se hizo famosa Ana Frank? Se hizo famosa porque su diario fue publicado después de la guerra. En él, describía la vida en el escondite y compartía sus sueños y esperanzas. Su historia conmovió a muchas personas y se convirtió en un símbolo de las víctimas del Holocausto y de la importancia de la tolerancia y el respeto hacia los demás. ¿Qué es lo que más le gustaba a Ana Frank? Le gustaba mucho leer y escribir, también le gustaba el cine, el arte y la naturaleza. A través de la lectura y la escritura, encontraba consuelo y una forma de escapar de la realidad difícil en la que vivía. ¿Cómo era la vida de Ana Frank antes de la guerra? Antes de la guerra, su vida era bastante normal. Ella vivía en Alemania y luego se mudó a los Países Bajos. Era una niña alegre, curiosa y llena de vida. Tenía una buena relación con su familia y disfrutaba de actividades como ir a la escuela, jugar con amigos y disfrutar de su hogar. Adaptaciones que debes ver sí o sí. El diario de Ana Frank 1959. Es una película dramática estadounidense. Siendo una película en blanco y negro, es perfecta para sumergirte en el mundo de Ana Frank. Mi mejor amiga, Ana Frank, distribuida por Netflix a nivel internacional, es una joyita de película que te aseguro te hará soltar más de una lágrima. Si lo tuyo es la animación japonesa, entonces Anno Nikki es tu película. ¿Vas más por la música? Entonces la canción, Ana Frank, de Rosanna Taddy, se volverá de tus favoritas. Estas son solo algunas de las adaptaciones, ya que hay una gran variedad de opciones. Frases de Ana Frank. No veo la miseria que hay, sino la belleza que aún queda. Hago todo lo posible para complacer a todo el mundo, mucho más de lo que jamás te imaginarías. Trato de reír por si fuera poco, porque yo no quiero que sepan mis problemas. Lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar que ocurra de nuevo. Los muertos reciben más flores que los vivos, ya que el pesar es más fuerte que la gratitud. Una persona puede sentirse sola, incluso siendo amada por muchas. El que es feliz hará felices a los demás también. No se nos permite tener nuestra propia opinión. La gente quiere que mantengamos la boca cerrada, pero eso no te impide tener tu propia opinión. Todo el mundo debe poder decir lo que piensa. Escribir un diario es una experiencia muy extraña para alguien como yo. No solo porque yo nunca he escrito nada antes, también porque me parece que más adelante ni yo ni nadie estará interesado en las reflexiones de una niña de 13 años de edad. A pesar de todo, sigo pensando que la gente es buena. Datos curiosos. Ana recibió su famoso diario, el día de su cumpleaños número 13. Antes de la guerra, Ana soñaba con convertirse en periodista y escritora. En el escondite, tenía un lugar especial en el ático donde podía retirarse para estar a solas. Era su refugio personal donde podía leer, escribir y reflexionar. Pensemos un pequeño instante. ¿Era una niña? Sí, era una simple niña. El diario de Ana no es un simple libro con hojas, sino que es un canto de las consecuencias de una guerra, un canto que jamás se debería de repetir. No ayuda en nada esto, pero en nombre de toda la humanidad, perdón, Ana. Perdón.